Sí, ya tenemos a nuestro invitado en la línea, al abogado José Vicente Jaro, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. ¿Cómo está, doctor Jaro? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana Virginia. Saludos a ti y saludos a la audiencia. Bueno, fíjese, doctor Jaro, la semana pasada, el lunes pasado, conversábamos y hablábamos de este tema que el presidente había asomado en su programa dominical y luego se trató como una descontextualización, que no era lo que había querido decir, que simplemente se estaba refiriendo al proceso constituyente que adelantó el presidente Chávez, falleció el presidente Chávez. Pero fíjense que sí, era un abreboca y lo anunció finalmente el día de ayer. ¿Qué tenemos por delante con esta constituyente ciudadana, como la llamó anoche cuando firmó el decreto ante el Consejo de Ministros, o constituyente comunitaria? Tengo entendido, doctor Jaro, que eso no está establecido en la Constitución. Lo que está establecido es una Asamblea Nacional Constituyente, pero quisiera que nos lo explicara de verdad de una manera muy sencilla para que toda la audiencia entienda frente a qué estamos. Sí, es muy importante aclarar de que lo que está convocando Nicolás Maduro no se corresponde con una Asamblea Nacional Constituyente de la establecida en la Constitución en los artículos 347, 348 y 349. ¿Y por qué no se corresponde con una Asamblea Nacional Constituyente? Porque una Asamblea Nacional Constituyente, para considerarse como tal, debe primero ser sometida a referéndum, a consideración del pueblo mediante referéndum, para que el pueblo decida si está de acuerdo o no en que se realice una asamblea constituyente. Número dos, debe tener un sistema electoral que garantice la universalidad del voto, el principio de proporcionalidad en el voto, la representación proporcional de las minorías, lo que es la personalización del voto y en general el pluralismo político y la apertura a la participación de todos los sectores políticos, cosa que no estamos viendo en esta llamada Asamblea Constituyente Obrera o Comunal que está convocando Nicolás Maduro, que más parece ser una especie de Congreso de la Patria del PSV, una especie de asamblea organismos de consejos comunales, de centrales obreras bolivarianas, de VCHE, de CLAPS y de organizaciones afines al oficialismo que lo que pretenden es fraudulentamente erigirse como una especie de poder constituyente, contrariando los principios constitucionales más básicos y los principios democráticos más básicos, e imponer una nueva constitución que básicamente sería aquella constitución que Hugo Chávez no pudo imponer en el año 2007, que el pueblo rechazó, y además pretende imponer el plan de la patria si tenemos en cuenta los 9 puntos que básicamente mencionaba Nicolás Maduro ayer en su elocución desde el Palacio de Miraflores. Ahora, pero el presidente hablaba que sí, que esos constituyentes serían elegidos mediante un voto directo, pero del poder popular, la clase obrera y los líderes comunitarios. ¿Qué pasa entonces con el resto de la población? ¿No podría ni siquiera decidir si quiere o no esa constituyente, doctor Jaro? Así es, y eso es lo que desnaturaliza totalmente el carácter de constituyente o de asamblea constituyente a lo que ha calificado Nicolás Maduro como una Asamblea Nacional Constituyente Obrera o una Asamblea Nacional Constituyente Comunal. El hecho de que solamente puedan votar allí, puedan participar, aunque el voto sea directo y secreto, solamente un sector de la población y se excluya a la gran mayoría de los sectores de la población, a los partidos políticos, a las universidades, a las academias, a los estudiantes, a las organizaciones no gubernamentales, ONGs, a los ciudadanos en general, a todo el pueblo en general, en la medida en que no se garantiza el principio de universalización del voto, es decir, de que todo el mundo pueda postularse como constituyente y todo el mundo pueda elegir de entre los ciudadanos que se postulen a las personas que consideren adecuadas. Eso no es una constituyente, eso es otra cosa, pero no una constituyente, y por eso hablamos aquí en estos casos de un fraude constitucional con el cual se pretende
derogar la Constitución del 99 de manera fraudulenta e imponernos una nueva Constitución que sería básicamente aquella Constitución que se le rechazó a Chávez en el año 2007, más el Plan de la Patria, si tenemos en cuenta todas las propuestas que él hacía ayer en su alocución presidencial. Ahora, doctor Haro, además de todo, esta constituyente sería un suprapoder, tendría suprapoderes. Nadie podría, cuestionar lo que decida esta constituyente comunal. Bueno, lamentablemente, debemos decir que lo que pretende hacer Nicolás Maduro es erigir a este poder como un suprapoder, y él hablaba ayer de un suprapoder, donde básicamente, y leía él el artículo 349 de la Constitución, que se refiere a que los poderes constituidos no pueden obstaculizar las facultades de la Asamblea Constituyente o las decisiones de la Asamblea Constituyente. Él pretende erigirlo como un suprapoder que esté por encima de la Asamblea Nacional, por encima de lo que es el propio CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano. En general, lo que él pretende es barrer a la Asamblea Nacional con esto. Yo recuerdo mucho las palabras que él mencionaba cuando estaba en la Avenida Bolívar, él declarando, veía por televisión que él decía, y con esto vamos a poder salir de la Asamblea Nacional que se ha puesto de espaldas al pueblo obrero. Entonces, veo que uno de los objetivos es precisamente terminar de disolver de una vez por todas a la Asamblea Nacional, como lo ha intentado hacer a través del Tribunal Supremo de Justicia y a través de sus decretos de estado de excepción. Pero, sería entonces un pequeño grupo de venezolanos quienes regirían el destino de la nación, es decir, porque la Carta Magna se supone que es, el librito por donde uno se sigue las normas, las leyes de un país. Sí, y ahí está el carácter antidemocrático e ilegítimo, es decir, la Carta Magna debe ser el pacto social de toda la sociedad venezolana, de todos los sectores sociales venezolanos. Si los venezolanos deciden convocar una constituyente, es porque todos los sectores van a ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas del juego de la sociedad, cuáles son las reglas del juego democrático de esa sociedad. Y si eso se pone en riesgo a través de mecanismos fraudulentos como este, entonces tendremos una Carta Magna que no, vamos a decir, abarcaría a otros sectores de la población, los intereses de los otros sectores de la población, las necesidades de los otros sectores de la población y los derechos de los otros sectores de la población, que serían, en este caso, la mayoría, porque recordemos que Nicolás Maduro y todos los sectores que lo apoyan tienen en este momento una gran minoría. Es decir, según lo que está diciendo, entonces, este proceso sería hecho a la medida del presidente y la Constitución también, hecho a la medida del gobierno, del presidente. Así es, y por eso sería ilegítima y no sería propiamente ni una Asamblea Nacional Constituyente, sería un fraude de la Constitución, y lo que produzca ese proceso de darse sería pues una Constitución abiertamente ilegítima. ¿Cuánto tiempo podría llevarse esto? Todo este proceso, porque ahora Elías Agua ha dicho que las elecciones presidenciales de 2018 no están en juego, se van a realizar, pero he escuchado expertos que dicen que esto de alguna manera correría las elecciones municipales y regionales de este año y probablemente hasta las presidenciales del año que viene. Sí, lo lamentable de este tipo de propuestas en este momento es que sin duda ya corre las elecciones regionales que debieron hacerse el año pasado, sin duda va a correr las elecciones locales, municipales que debieron realizarse o deberían realizarse este año, y corre el riesgo de también poder alargar el tiempo para que se den las elecciones presidenciales, porque una Asamblea Nacional Constituyente, si de alguna manera tomamos el ejemplo de algunos países autocráticos y algunos países que han ensayado este tipo de ejemplos para entronizarse en el poder y mantenerse en el poder, bueno, podría durar 6 meses, como podría durar un año o durar un año y medio. Entonces, aquí estamos en una incertidumbre donde las reglas del juego las vamos a ver cuando se publique el decreto en la Gaceta Oficial y cuando definitivamente se lleve esto ante el CNE y exista un pronunciamiento del CNE.
Ahí es donde se va a ver la fotografía blanco y negro de qué tiempo estamos hablando, pero mucho me temo de que es una estrategia más de Nicolás Maduro para retrasar elecciones en el país. Resumiendo, doctor Haro, se trataría entonces, lo que resultara de esa constituyente comunal, se trataría de una constitución inconstitucional. De una constitución ilegítima, antidemocrática y por demás inconstitucional en consecuencia, porque se estaría partiendo de la base o estaría constituyéndose violando la propia Constitución de 1999. ¿Eso se ha visto en algún momento en la historia de Venezuela o lo que usted ha estudiado pues durante tantos años? ¿Una constitución de esta naturaleza? Bueno, sí, ha habido en etapas dictatoriales en Venezuela durante la época de Juan Vicente Gómez, durante la época de Marco Pérez Jiménez, durante el siglo XIX, hubo muchos intentos por hacer congresos constituyentes, no asambleas constituyentes, sino congresos constituyentes que de alguna manera hicieron constituyentes que eran un traje a la medida del caudillo, del dictador. Entonces, no es la primera vez que lo vemos. Esto ahora se le ha llamado Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Esto ya nos retrotrae a la Venezuela del siglo XIX, donde básicamente participaba un pequeño sector de la población en una especie de congreso constituyente y modificaba la Constitución al antojo del caudillo de turno. A eso estamos retrocediéndonos en estos momentos y ese es el peligro de que esto avance. Bien. Bueno, doctor Haro, le agradecemos muchísimo este contacto y esta explicación. Gracias a ustedes por la confianza. Saludos, Ana Virginia. Que esté muy bien. José Vicente Haro, abogado, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. Su cuenta de Twitter para que lo sigan, @José Vicente Haro. Haro es con H, H-A-R-O.